Peter Drucker, o Peter Drucker en realidad, es austríaco que migró muy joven a los Estados Unidos y a partir de allí se fue transformando en un gurú del management moderno. A él le debemos muchas buenas ideas sobre cómo gestionar cualquier tipo de organización, desde una empresa hasta organizaciones sin fines de lucro. Y una de sus frases más célebres es que todo aquello que se puede medir se puede mejorar. Por lo tanto, tenemos el gran desafío de poder medir cosas que hasta ahora nos parecían que no se medían, parecíamos que solo se podía medir el dinero y algunas otras cuestiones físicas, y vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia que también se puede medir la ética, también se puede medir el capital social, la confianza, la calidad de las redes de comunicación, el funcionamiento de los sistemas de justicia. Tiene que ver entonces con que si podemos aprender a medir estas cosas, podemos fijarnos la meta de mejorarlas para llevar una mejor vida individual y colectiva. Todo el enfoque que vamos a hacer de responsabilidad social en la materia, de cara a que siempre la responsabilidad social nos lleve a un destino deseable que es la sustentabilidad, lo vamos a ver como un modelo de gestión. La palabra gestión viene de un origen latino que es gerere, que es manejar. De ahí viene la palabra gerente, la palabra gestión. ¿eh? Tiene que ver con manejar, conducir. Cuando manejamos o cuando conducimos, estamos siempre observando la realidad y tomando decisiones. Esas decisiones las tomamos en base a determinados criterios. Decimos que una decisión de manejo de una organización bien tomada es una decisión socialmente responsable que nos lleva a avanzar en el camino hacia la sustentabilidad. Existe un concepto general y amplio de la responsabilidad social de las organizaciones que podríamos definirlo siempre como una manera de gestionarla, es decir, de manejarla, por lo tanto, de tomar decisiones cotidianas en búsqueda de las finalidades que cada organización persigue. Cuando uno habla de la responsabilidad social de las organizaciones, luego puede enfocar específicamente en la responsabilidad social de una universidad, en la responsabilidad social de las empresas, que van en distintos tamaños, en la responsabilidad social de un organismo público. Es decir, el concepto de responsabilidad social es absolutamente transversal a cualquier tipo de organización. Cuando hablamos de gestionar, es decir, de tomar decisiones de manera responsable en una organización, estamos diciendo que lo primero que hace falta es tener una ética que torne transparentes las relaciones que la organización propone con sus públicos de interés. Por cierto, tiene que conocer y atender aquellas expectativas legítimas de esos públicos, y en razón de eso también tiene que revisar su modelo de éxito, porque tiene que ser capaz de fijarse metas de, de éxito, pero que sean compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad. Y para eso además ha de considerar que tomará decisiones en busca de sus fines, preservando los recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, de la misma manera que ha de asumir un compromiso para promover la reducción de la desigualdad. Resulta clave para una organización que quiera moverse con un criterio de responsabilidad social y de sustentabilidad el poder identificar claramente quiénes son sus públicos estratégicos, sus públicos de interés, y construir así un mapa de los mismos. Vamos a avanzar en este sentido. A partir de ahora va a aparecer dentro de la gestión la palabra impacto. Toda organización, empresa, universidad, organismo público, ONG, impacta sobre determinados públicos de interés y de distintas maneras, y a su vez estos públicos de interés y de distintas maneras impactan en la empresa, la ONG, la organización o la universidad. Es importante atender a esa flecha
que está puesta en azul y rojo porque los impactos, tanto de adentro como hacia afuera, como los de afuera hacia adentro, pueden estar en rojo o en azul. Esto es, vamos a describir los impactos en azul como impactos positivos y los impactos rojos como impactos negativos. Y siempre hay que entender la palabra impacto de doble vía, positiva y negativa. Cuando hablamos de una gestión estratégica de responsabilidad social y sustentabilidad, es imprescindible dar el primer paso identificando a los públicos de interés, también conocidos como públicos estratégicos o incluso con la terminología sajona stakeholders. Esto significa que tenemos que reconocer quiénes son las personas o los grupos que pueden afectar o ser afectados por la actividad de la organización. Para mirar este tipo de afectación, yo puedo usar tres ventanas. Yo puedo afectar o ser afectado por la calidad de producto o de servicio, por la calidad de mis procesos o por la calidad de las relaciones que planteo. De manera que a través de esos tres criterios yo podría mirar cómo son esos públicos de interés y de qué manera están siendo afectados por la actividad de la organización. Aquí podemos ver ejemplos de lo que son mapas de públicos de interés estratégicos en función de la posibilidad de afectación por la calidad de producto o servicio, de procesos o de relaciones. Por la calidad de producto o servicio yo podría afectar a productores, clientes, consumidores, trabajadores, profesores, estudiantes, la comunidad cercana, gobiernos, local, regional, provincial o nacional. También por la calidad de los procesos, por ejemplo, productivos, yo puedo afectar a los empleados, a las familias, a los vecinos, a las comunidades, al ambiente entendido como generaciones futuras, y esto es muy importante destacarlo, pero también mis procesos pueden afectar o ser afectados por los proveedores, por los clientes, por la competencia, por los productos sustitutos, por organizaciones no gubernamentales y entes públicos, de la misma manera que la calidad de relaciones que yo planteo habrá de afectar como organización a empleados, a las vecindades, a los sindicatos, a las generaciones futuras, a los consumidores, a los medios y a los formadores de opinión pública. También por la calidad de relaciones yo puedo afectar al colectivo profesional y obviamente a la sociedad. De manera que, siguiendo estas tres ventanas, yo también puedo identificar claramente qué tipo de afectación y a qué públicos y de qué manera afecta. En un concepto tradicional de análisis sociológico y económico de una empresa, estaba lo que se miraba como shareholder, es decir, aquel que tiene un share, una parte, tiene una expectativa sobre una parte. Esto es porque es una inversión o porque es un accionista que ha renunciado a un gasto o a un consumo de riqueza y lo ha invertido en una actividad de la que espera una rentabilidad en el futuro. Que es un concepto absolutamente enfocado solo en el rendimiento económico de una actividad, y desde el año 95 se viene trabajando a nivel global en hablar de las partes interesadas, es decir, aquellas que tienen un stakeholder, una expectativa sobre la actividad de la organización. Esto es claramente superior al concepto anterior y tiene que ver con las personas y grupos que pueden afectar o ser afectados por la actividad de la organización y que quieren conocer este tipo de afectación de alguna manera. Y como dijimos, esta afectación podrá ser por la calidad de producto o servicio, la calidad de los procesos o la calidad de las relaciones. Basado en una idea original de Michael Porter, este gurú de la administración, podemos armar una especie de mapa estratégico que nos ayude a ordenar la gestión responsable de una organización que quiere estar orientada hacia la sustentabilidad. Y aquí lo que vamos a hacer es una abstracción porque la organización no está fuera ni de la economía, ni del ambiente, ni de la educación, ni de la salud, y mucho menos de la sociedad o de la cultura. Simplemente por un modelo analítico vamos a separar la organización, así como un profesor separaría el hígado para mirar las funciones del hígado con el resto del cuerpo. Aquí vamos a mirar la organización de cara al resto de los componentes donde esa misma organización está inserta.
Esta organización puede tener impactos positivos y negativos, que lo vamos a poner como oportunidad o como riesgo. La organización, de acuerdo a cómo sea gestionada, puede tener un impacto positivo o negativo en la economía, en el ambiente, en la salud, en la educación, en la sociedad, en la cultura. Pero también a la inversa, dice Michael Porter, depende del entorno en el que la organización esté funcionando y operando, ese entorno habrá de condicionar los riesgos que tiene la propia organización. Por lo tanto, la calidad de la economía, la calidad del ambiente, la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de la sociedad y de la cultura, influirán positiva o negativamente y se transformarán en oportunidad o en riesgo, influyendo de afuera hacia adentro en la organización, y esto se pone como el mapa de gestión de riesgo. En los inicios del siglo XVII, este autor reconocido por lo brillante de algunas de sus obras, William Shakespeare, decía que él percibía que no había nadie que rindiera cuentas en la abadía de Westminster. Y se refería claramente a la posición de los poderosos que no rendían cuenta de lo que hacían con el poder. Y ahí apareció el uso de la palabra accountability, que no tiene una traducción única, un vocablo en español, pero que debiera entenderse, según el Boston College, como la responsabilidad de la que hay que dar cuenta por el lugar que se ocupa. Todos ocupamos un lugar y en función de ese lugar y la capacidad de influencia sobre los demás que tenemos desde ese lugar, tenemos la responsabilidad de dar cuenta sobre cómo administramos la posibilidad de impactar a los demás desde el lugar que ocupamos. Obviamente esto supone reglas. Mientras más importante el lugar que ocupo, proporcionalmente más importante es la rendición de cuenta que tendré que brindar, y mientras más importante ese lugar de influencia, más pronta tendrá que ser, más proactiva la respuesta de rendición de cuentas que yo debo dar. Esto es clave para poder entender el concepto de por qué tendré que mirar la afectación de esos públicos de interés y qué deberé decirle a cada público en función de la expectativa legítima que tiene y de la responsabilidad de la que la organización debiera hacerse cargo respecto del impacto que tiene sobre ese público en particular. Un autor clásico en materia de responsabilidad social es José María Almagro, un español, que dice que estamos ya en una época en que la transparencia no es algo optativo, es una obligación. Por lo tanto, rendir cuentas sobre el impacto y hacer esta accountability, que es dar cuenta por el lugar que ocupo y el nivel de influencia o impacto que genero, ya no es algo que la organización pueda elegir hacerlo o no. Cada vez más esto tiene un carácter impositivo, es decir, se impone la obligación de rendir cuentas por los impactos que yo genero. Vamos a poner un ejemplo para entender el concepto de impactos positivos y negativos, beneficios o daños respecto de los públicos de interés. Vamos a suponer que tenemos un vehículo, que en ese vehículo pueden viajar cómodas y de manera segura 5 personas. Ese vehículo sale a la calle y lleva a esas personas a estudiar a la universidad. Podemos decir que desde el punto de vista del hecho de poner un vehículo en la calle, eso genera un beneficio para esos 5 pasajeros que pueden cumplir con una meta, en este caso que los beneficia, como es la educación. Pero la manera de conducir el vehículo, incluso la manera en que ese vehículo esté mantenido y sea conducido, como decimos, es muy importante, porque si el vehículo tiene las cubiertas lisas, tiene mal los frenos o los amortiguadores, o la persona que lo maneja está borracha, evidentemente hay un riesgo muy alto que en el camino entre el punto de partida y la universidad a la que viajan esas 5 personas haya otros públicos que puedan ser dañados por irresponsabilidad, por imprevisión, por omisión. Por lo tanto, cuando hablamos de públicos de interés, hay que pensar en todo eso.
este vehículo va a cargar combustible, entonces en alguna medida va a darle un beneficio a la persona que vende el combustible. Este vehículo va a consumir cubiertas, aceites y otros repuestos que van a generar un beneficio a las personas que venden eso. Pero también este vehículo emite dióxido de carbono, emite asbesto, emite sustancias dañinas al ambiente y eso también es parte de los daños que directa o indirectamente puede generar a otros públicos de interés algo que tiene, como decimos, las dos caras, beneficios y daños. El ejercicio nuestro va a ser exactamente poder entender y descubrir dónde están oportunidades y riesgos en cada una de las principales acciones de nuestros proyectos productivos. Toda organización que esté viva y actuando y operando va a generar impactos sobre distintos públicos de interés, pero estos impactos no serán todos lo mismo. Algunos impactos, así como en círculos concéntricos, serán impactos altos sobre algunos públicos, luego un impacto medio sobre otros públicos que están un poco más lejos y seguramente un impacto más bajo en aquellos que están más alejados de la influencia que tiene la organización en términos de la posibilidad de impactar positiva o negativamente sobre ellos. Esta es otra manera de analizar la posibilidad de impacto por la intensidad que los mismos tienen de acuerdo a este modelo de círculos concéntricos. Toda organización en su toma de decisiones cotidianas genera impactos a 360 grados. Para pensarse desde una gestión responsable y sustentable, hace falta cuatro cuestiones básicas respecto de los impactos. Primero, conocer qué es un impacto. Contaminar el ambiente es un impacto, recuperar un ambiente contaminado es un impacto, generar empleo es un impacto, desplazar mano de obra es un impacto, y esto tiene que ver con una concepción amplia del conocimiento de lo que es impacto, que es la primera obligación de un gestor responsable. El segundo criterio es reconocer cuál es mi impacto, es decir, hoy podemos medir cuál es la huella de carbono que yo emito por cada tonelada, por cada kilo o por cada actividad que hago y entonces ya puedo saber cuál es específicamente mi impacto, poder reconocer cuáles son los impactos que yo genero, tanto positivos como negativos, ¿sí? Cuánto empleo genero, cuánta equidad de género genero. De la misma manera, tendría que poderse medir este impacto y reconocerlo. Pero claro, ¿para qué serviría conocer qué son los impactos y reconocer cuáles son los míos? Para manejarlos, para gestionarlos. Es decir, yo tengo que aumentar los impactos positivos y reducir los negativos. Y entonces aparece allí la cuarta pata que complementa este proceso dinámico, que es yo tendré que comunicarle a los públicos afectados, a los públicos de interés, qué estoy haciendo, cómo estoy gestionando para lograr el menor impacto negativo posible o aumentar todos los impactos posibles que mi actividad puede generar en beneficio de cada uno de esos públicos. Vamos a reiterar el concepto. Todos los impactos que yo puedo tener sobre los públicos de interés se pueden dividir en impactos positivos o impactos negativos. A los impactos positivos los vamos a denominar como oportunidades. La fórmula de oportunidad es posibilidad por anticipación. En la medida en que yo veo que hay una posibilidad futura positiva, cuanto antes la genere, más voy a aprovechar esto que se llama oportunidad. Y el riesgo lo vamos a definir por posibilidad multiplicado por consecuencias. ¿Esto qué significa? Que en la medida que yo puedo prever cuáles serían las consecuencias de una actividad en términos negativos, en la medida en que yo reduzca esto, estoy bajando el margen o la cuota de riesgo de cualquier tipo de actividad productiva. Entender estos dos conceptos, que además los vamos a verificar en azul y en rojo, nos va a ayudar a entender el impacto sobre los públicos de interés de cada actividad que queramos analizar desde la perspectiva de la responsabilidad social. Volviendo al mapa que nos mostraba que gestionamos cuatro tipos de capitales diferentes a la vez cuando gestionamos cualquier tipo de organización, es importante empezar a ver ahora oportunidad o riesgo en función de activos y pasivos, económicos, sociales, ambientales y ético-culturales. Si yo miro oportunidad y riesgo de cara a esto,
podré hacer un correcto análisis del impacto real que tiene cualquier actividad, particularmente una actividad productiva. Lo que nos permite apreciar de manera gráfica esta diapositiva tiene que ver con que siempre el impacto total de toda actividad productiva se va a expandir a 360 grados y va a abarcar en este caso de manera positiva y negativa a los cuatro grandes capitales que, como decíamos, son los que moviliza, los que precisa y sobre los que impacta cualquier organización que pretenda ser coherente, competente y creíble. Avanzando gradualmente hacia un modelo más complejo de análisis de los impactos a 360 grados, yo podría describir, por ejemplo, los procesos centrales de una actividad, en este caso productiva: compras, acopio, transformación por valor agregado, venta, distribución, postconsumo, inversión, infraestructura, y en la otra variable ver qué tipos de públicos son afectados por esos procesos, como por ejemplo productores, empleados, medio ambiente, proveedores o cadena de valor, consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad. Y lo que podemos ir viendo es que en función de, por ejemplo, el proceso de compras, yo podría afectar positivamente a un determinado tipo de productores con una determinada forma de comprar, o podré, y esto lo voy a ver en azul, o podré afectarlos negativamente por la forma en que compro a estos productores y lo voy a graficar en rojo. Aquí lo importante es poder mapear claramente cuáles son los procesos centrales de la actividad productiva que yo estoy analizando y cuáles son los principales públicos de interés y en dónde están los impactos positivos o negativos para poder gestionarlos.